Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos. Esto es High Rock y en colaboración con el gran equipo de La Cueva Radio, hoy les presento el segundo capítulo de nuestra serie de la historia del rock. El soul y el rock and roll, la música de la posguerra. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. La vez pasada estuvimos viendo los orígenes más profundos del blues y de cómo a través de las work songs primero y después del blues del Delta Mississippi hasta llegar al blues del estilo Chicago, se va a forjar el género como lo conocemos a día de hoy. Entonces tenemos las características de los 12 compases, los 3 acordes básicos, la llama de respuesta, la guitarra slide, la escala pentatónica, la escala blues. Todos los elementos musicales que definen al blues hoy por hoy se fueron dando poco a poco y progresivamente durante el paso del tiempo, hasta llegar a la década de los años 40, donde aparece el blues del estilo Chicago, que es cuando el blues deja de ser campesino y rural y es cuando se electrifica. Y aquí tenemos a los grandes exponentes como Muddy Waters, Howlin' Wolf, y con ellos un guitarrista que se convertirá en uno de los mayores exponentes del blues, B.B. King. Now here it is 3 o'clock in the morning, and I can't even close my eyes. Oh, it's 3 o'clock in the morning, baby. I can't even close my eyes. Can't find my baby. People, I can't be satisfied. La guitarra que acabamos de escuchar se llama Lucille y así la nombró B.B. King, ya que en uno de sus conciertos se incendió el lugar y por salvar a su guitarra por poco y pierde la vida. Ya luego, cuando se entera que el incendio fue provocado por 2 hombres que se peleaban por una mujer, decidió ponerle a su guitarra el nombre de esta mujer en su honor. Y si estamos hablando de grandes artistas, grandes cantantes y guitarristas, aquí entran en juego las disqueras. Y la más importante será la Cheese Records, quien grabará a todos los artistas del momento, entre ellos un joven llamado Willie Dixon. De Willie Dixon realizarán covers más adelante a Led Zeppelin, Cream, The Yardbirds, The Rolling Stones, Eric Clapton, en fin. Y con él va a llegar la fabulosa y fantástica Etta James, una de las mejores cantantes de la historia del blues. When I saw you and her talking. Entonces, pasan los años y llegamos a 1950. Un Estados Unidos altamente segregado, con unas leyes de segregación racial terribles llamadas Jim Crow System, que hacían que todos los afroamericanos estuvieran segregados en el sur de los Estados Unidos. ¿Hasta dónde llegó todo esto? Que hasta los discos segregaban poniéndoles la etiqueta de Race Records, discos de raza. Esto afectó tanto a blueseros como a jazzistas y a un género nuevo que consistía básicamente en blues con ritmo, el llamado Rhythm and Blues, cuyos pioneros fueron el pianista Fats Domino y sobre todo el cantante y saxofonista Big Joy Turner. Entonces prácticamente todo estaba segregado y dentro de estos lugares, dentro de las iglesias había coros, había voces, había cantos, había un nivel de expresión musical muy alto porque era el único lugar o de los pocos lugares en donde se les permitía a los negros realmente expresarse sin ninguna restricción. Y es aquí en este punto en donde surge otro estilo musical y que va a conocerse después como el gospel. Throw me anywhere, Lord, in that old field. Throw me anywhere, Lord, in that old field. Don't care where you throw me, in that old field. Bless my Jesus on me, in that old field. El gospel, que viene de la palabra en inglés Godspell, palabra de Dios, va a establecerse como el estilo interpretativo vocal más importante a partir de la década de los 50.
Entonces, por un lado tenemos el gospel y por otro tenemos a un estilo musical que se formó de las influencias del blues, del rhythm and blues, del jazz, un estilo de música del cual derivan los demás estilos bailables actuales afroamericanos como la música disco y el género funk. Estamos hablando de la sensacional música soul, los sonidos del alma de la comunidad afroamericana. I got a woman way over town that's good to me. Esto que estamos escuchando es I've Got a Woman, la primera canción denominada soul de la historia grabada por Ray Charles, el principal exponente de esta música a nivel mundial. Pianista, ciego, que va a ser el encargado de fusionar dos importantes corrientes muy contrarias y distantes entre ellas. Por un lado el gospel y por otro lado la música bailable, el rhythm and blues. Y esta fusión tan particular de lo sagrado con lo rítmico, lo bailable, lo fiestero. Esto es lo que va a ser denominado soul. Y en un principio va a ser música para bailar. Y aquí tenemos otras de sus más grandes y conocidas obras. What Did I Say? One more time. Entonces llega Ray Charles y su revolución musical se da en el año 1954 y al mismo tiempo va a llegar un cantante, uno de los más importantes de la historia de la música popular y quizá la máxima institución de la música soul. Señoras y señores, con ustedes llega Mr. James Joseph Brown. Wow, I feel good. I knew that I would not. So good, so good. El padrino del soul es como se le va a llamar comúnmente a James Brown. Va a ser un artista completo, un artista que va a comprender que los shows en vivo son un espectáculo visual y va a empezar a combinar el baile, las coreografías, con la música, con las grandes orquestas, dando así origen a uno de los géneros musicales más populares de la década de los 70s hasta el día de hoy. James Brown va a popularizar el funk y la canción Sex Machine va a dar cátedra del nuevo ritmo. Get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up like a sex machine, get on up. Y a todas estas es del soul de donde van a surgir las grandes voces, tanto hombres como mujeres. Y una de las máximas estrellas va a ser el cantante Sam Cooke. I was born by the river. Y junto a Sam va a llegar otro de los grandes exponentes de esta música, Otis Redding. Sitting in the morning sun, I'll be sitting. Tanto Sam como Otis compartirán el título del rey del soul, ya que sus canciones conectaron tanto con la gente que posicionaron más de 30 hits a finales de los 50s y principios de los 60s. Pero antes de hablar de esta década vamos a frenar y vamos a hacer una pausa para hablar acerca del último gran suceso en la historia universal, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto de qué tiene que ver con el rock?, se preguntarán algunos. Pues tiene todo que ver. Resulta que cuando los Estados Unidos ganan la Segunda Guerra Mundial, la ganó junto con Rusia, Francia e Inglaterra. Pero los Estados Unidos tuvieron una ventaja histórica muy grande. No tuvieron guerra en su territorio, no tuvieron que pasar años reconstruyéndose como el resto del mundo sí pasó. Así que la industria no paró, la economía no cesó. Todo lo contrario, hubo mucho billete, mucho derrame y boom económico, el cual permitió que se generara en el mundo de la posguerra el modo de vida americano. Y debido al bienestar generalizado que había entre la población, pues la gente se dispuso a formar familias. Y Estados Unidos, que en los años 40 tenía 150 millones de habitantes, a finales de los 50 llegaron a ser 180 millones de habitantes. Esta generación estará viviendo en el mundo de los suburbios, lejos de las grandes ciudades y de las grandes urbes, en donde la televisión jugará un papel muy importante, ya que por ahí se transmitirán los principales conciertos de la época. Entonces, a esa generación de los baby boomers es a quien les va a tocar todo el fenómeno de la música del rock de los 50s, de los 60s y de los 70s. Y al mismo tiempo era una generación ampliamente arraigada en el puritanismo de inglés antiguo, en donde eran tratados con mucha frialdad, tenían poca libertad de expresión, y esto hizo que estos nuevos ritmos y esta música tuviera mucha aceptación en este nuevo sector que buscaba nuevos símbolos. Y lo que se van a encontrar va a ser un nuevo sonido enérgico, catártico, y que romperá con la balada romántica muy popular por Frank Sinatra o Bing Crosby, pero que a estas alturas ya no representaba absolutamente nada para toda esta generación. Llega el rock and roll,
un género musical nombrado así por un DJ de Estados Unidos llamado Alan Freed, con la intención de englobar en todo un nuevo género musical todos los nuevos sonidos eléctricos que iban surgiendo de las ciudades, estos sonidos industriales de las guitarras eléctricas, y el primer golpe lo dará Bill Haley con Rock Around the Clock. Según los críticos y los historiadores musicales, la historia del rock and roll comienza aquí, con esta canción. Es la primera canción que se hace popular con todas las características que va a incluir el género. El solo de guitarra, la instrumentación, el formato, y aunque agarra influencias propias del blues o del rhythm and blues, sí se aprecia ya una distinción entre el rock and roll y los demás estilos de música. También llegará junto con ellos la camada más importante del rock and roll, que eran los músicos negros. Entre ellos se destaca Little Richard. Quizá de todos los cantantes de su generación, Little Richard era el más completo, el que tenía mayor rango vocal, mayores recursos técnicos y que anticipó la forma de interpretar del género rock, una voz rasposa y aguardientosa característica del género más adelante. Y con Little Richard llegará también Chuck Berry, uno de los principales padres del género. De nombre Charles Edward Anderson Berry, Chuck Berry va a ser uno de los poetas más importantes del rock. Sus letras eran dirigidos a los más marginados, como Johnny B. Good, que es la que acabamos de escuchar. Una canción que representa muchísimo en la historia de la guitarra eléctrica dentro del rock. Un músico que supo fusionar muy bien el country con el rhythm and blues, teniendo como más claro ejemplo a su célebre canción Maybelline. Maybelline, why can't you be true? Y por el lado de los rock and rolleros blancos tenemos a uno de los herederos del legado de Fats Domino, Jerry Lee Lewis, con sus grandes bolas de fuego. Y si hay alguien que sintetiza todo el fenómeno cultural del rock and roll que llegó a significar en la década de los 50, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el planeta entero, fue un cantante llegado directamente del estado de Mississippi con claras influencias al blues y al gospel, con un carisma y presencia escénica que nadie va a tener en ese momento y que va a representar todos los sueños y deseos de la juventud de su tiempo. Van a ser a quien muchos consideran el rey y va a aparecer Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Entonces tenemos a todas las estrellas del rock al mismo tiempo y van a aparecer otras más como Jim Vincent, Eddie Cochran, Carl Perkins y un cantante guitarrista que va a formar un conjunto musical llamado The Crickets. Su nombre Buddy Holly y se convertirá en la más importante promesa del rock and roll. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy. También tenemos a un mexicano de nombre Richie Valens, quien popularizará el tema La Bamba, pero en ritmo de rock and roll. Y a esas alturas, en la segunda mitad de la década de los 50, el rock and roll era el género musical por excelencia en las radios de todo el mundo. Parecería que esto no iba a acabar jamás, parecería que esto iba a ser eterno para siempre, pero las cosas no son eternas ni para siempre. Poco a poco los principales ídolos del género fueron desapareciendo uno tras otro. El primero de ellos fue Elvis Presley, quien fue reclutado en el ejército militar de los Estados Unidos cuando se encontraba en su época más gloriosa. Una vez salió del ejército, ya no era el mismo y se dedicó más a hacer películas que otra cosa. No es que muriera el rey del rock, pero ya la época dorada de su música y de su carrera había pasado. Siguiente, Chuck Berry, quien se va a involucrar con una mujer blanca y él siendo negro en los Estados Unidos esto era ilegal y fue encarcelado fuertemente y desapareció del mapa musical por un buen rato. Siguiente, Little Richard, quien se convirtió en pastor protestante y prácticamente dejó los escenarios de por vida. Siguiente, Jerry Lee Lewis, quien se vio involucrado en un gran problema legal al casarse con su prima 11 años menor que él y que a partir de ahí los problemas personales no lo dejaron, arruinando su carrera por completo. Y por último, la más trágica y triste de todas,
Buddy Holly, quien iba a emprender una gira por Estados Unidos junto con The Big Bopper y Richie Valens, van a sufrir un accidente aéreo, muriendo todos el 3 de febrero de 1959, poniendo así el punto final a una de las carreras más prometedoras que nunca supimos hasta dónde hubiera llegado. Evidentemente, todas esas estrellas del rock and roll van a inspirar fuertemente a las futuras generaciones, pero nadie sospechó que en Inglaterra, en una tierra distante a los Estados Unidos, llegarán a ser protagonistas de la siguiente década, los años 60, y específicamente de Liverpool saldrá una banda que se convertirá en la más importante de la historia musical del siglo XX, los Beatles, que van a protagonizar la invasión británica junto con los Rolling Stones, The Who, The Kings, The Animals y muchos otros artistas durante la primera mitad de la década de los 60. Y con esto terminamos con nuestro relato el día de hoy. Yo soy Axel Velázquez y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Este podcast se logró con el apoyo incondicional de Damián Puma Gaspari, fundador y director del proyecto La Cueva Cultural y La Cueva Radio, de quien dejamos sus redes sociales aquí en la descripción.